Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 15, dicen por acá. ¿Ya quieren acabar ya? ¿En qué capítulo estamos? 11. Amén. Si lo encontraron, pueden decir amén. Vamos a dar lectura todo el 11 desde el 1 al 10. Radito. Es feo llegar a viejo, ya no puedo ver. Vamos a leer y dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías en la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Eterno Dios, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, déjanos entender, Señor, estos pasajes, Señor, en esta hora. Habla, Señor, así a tu pueblo, bendito Padre, así como has hablado a mí, Señor, en estos días. Te pido, bendito Dios, que sea, Señor, usándome, Señor, y que de mi boca solamente salga palabra tuya, bendito Padre. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, y que podamos recibir, Señor, tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Estos días he estado un poco delicado de salud. Hace unos días ya no podía hablar muy bien, así que normalmente me he dado cuenta que por medio de los videos suelo predicar entre 50 minutos a 1 hora casi. Esta vez se va a reducir el tiempo porque no puedo hablar mucho. Espero pueda cumplirse eso. Y temía no poder llegar, inclusive el día jueves fui para el hospital. Estaba con todos los síntomas, dije, uy, otra vuelta me agarró el bicho ya la tercera vez. Pero no, salió negativo 2 veces, así que todo tranquilo, no se asusten. Vamos a dar lectura. La semana pasada la hermana Jenny ya nos había explicado sobre cómo Dios tiene un remanente, cómo Dios tiene todavía en Israel a un remanente. Nos dio a entender de que Israel no había sido desplazado por la iglesia. Pablo nos hace entender eso, que es un concepto que está en muchos lugares metido, pensando de que la iglesia ha suplantado a Israel, ¿no? Y que el plan de Dios solamente es como para la iglesia y que Israel ya no está parte del plan de Dios, que solamente es el pueblo de Dios, es la iglesia. Pero es algo que no, que Pablo la semana pasada nos ha explicado. Y para poder continuar los versos que me tocan a mí esta semana, que son del 7-10, he visto necesario poder retroceder un poco y empezar desde el 1 para poder encajar bien, porque todo es una sola idea hasta el capítulo 10. Así que empieza la pregunta y dice, ¿Dios ha rechazado a su pueblo? Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? En ninguna manera. Y hay una forma muy simple en la que Pablo la presenta esta forma que dice si Dios ha rechazado a su pueblo o no, ya que él viene explicando anteriormente de que el evangelio también ha sido anunciado a los gentiles y todo lo demás. Y entonces, es de entender, o sea, que Dios ha rechazado a su pueblo. No, a ver, el hecho de que Israel haya rechazado a Jesucristo no significa que Dios haya rechazado a su pueblo. Y él lo responde de una manera muy interesante y muy simple. Dicen, mírenme a mí. ¿Quién soy yo? Yo soy Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, la más bonita de todas las tribus, obviamente. Yo soy Pablo, soy judío.
de la tribu de Benjamín. ¿Y qué quiso decir cuando dijo de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las únicas dos tribus que quedaron en el reino, porque las tribus del norte fueron esparcidas. Entonces está queriendo decir que yo soy, como en su presentación en otro libro, dice judíos de judíos, hebreos de hebreos. Entonces, una prueba evidente de que Dios no ha desechado a su pueblo, soy yo. Yo soy judío. Los apóstoles eran judíos. La comisión fue dada a los judíos. Y de los judíos salió el evangelio a todo el mundo. Entonces, la respuesta contundente a esto es de que si Dios ha rechazado a Israel, no. Dios nunca ha rechazado a Israel. Dios tiene una promesa con Israel. Dios tiene un plan con Israel. La iglesia no ha suplantado a Israel. Nosotros somos otro pueblo, pero Israel sigue siendo su pueblo. Para entender eso en claro. Porque hay muchas corrientes, uno cuando se pone a ver, que te hablan, ¿no? Que la iglesia ha sido la que ha reemplazado a Israel. No, eso no es cierto. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios no ha rechazado a Israel. Así que te responde de manera contundente. Dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, al cual le dio las promesas, con el cual hizo pacto. No ha desechado Dios a su pueblo. Y después te da otro mensaje, otra prueba, mejor dicho, que es más una prueba histórica. Nos remonta a la época del profeta Elías. Y dice, en el verso 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Para entrar un poco en contexto, yo sé que acá todos conocen la historia, pero por si acaso puede haber alguien nuevo. Entonces, Elías vivió en una época donde el pecado más grande de Israel era la idolatría. Estaban sumergidos en idolatría. Y había una reina, a ver, el nombre de la reina, que quería también la cabeza de Elías. Ahí está, la hermana Charo siempre atenta, Jezabel, ¿no? Había una reina. Y había un dios en ese momento, que era Baal, que tenía una serie de profetas. Y era el dios a que todo el pueblo en ese momento y todos alrededor estaban ahí adorando. Y Elías había retado a estos hombres, había retado a estos profetas, a que conozcan quién es el Dios verdadero, para demostrar el poder de Dios. Y de pronto hicieron esto. Dice que eran 400 profetas, y los cuales la prueba que dio Elías, ¿cuál fue? Simplemente fue de que el que haga caer fuego del cielo y encienda este altar, iba a ser quien demostrara quién era su Dios. Y dice que Elías le dio la oportunidad que ellos empezaran. Y ellos empezaron a hacer su danza de la lluvia, empezaron a hacer sus rituales, se empezaron a cortar, empezaron a hacer sus oraciones, y así durante todo el día. Y Elías obviamente se empieza a decir, háganlo más fuerte, empieza a burlarse un poco, quizás su Dios está en el baño, por eso no los escucha. Hasta que llega el momento de Elías, y Elías lo que hace es echarle agua, mojar la madera, crear un foso alrededor y llenarlo de agua. Levantó los ojos al cielo, oró y cayó fuego del cielo. Y todo se consumió. Seguidamente de eso, Elías mata a los profetas. A los 400 profetas que habían transgredido contra Dios. Y llega el comunicado del mensaje de lo que había sucedido precisamente a esta reina, a Jezabel. Y llega la orden que dicen, quiero la cabeza de Elías. Si para el día de mañana a esta hora no tengo la cabeza de Elías, la quiero ya. Elías, al enterarse, vuela, se escapa. Era profeta, creía en Dios, pero no era tonto, me van a matar. Se escapa, se va. Y de pronto Elías entra en una depresión. Y dice, Señor, mejor quítame la vida. Señor, he quedado solo. Todos te han dejado. Soy el único que lucha contra esto. Y la Biblia nos responde acá, Pablo dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Cuando Elías pasa esa crisis, después de haber acontecido este hecho glorioso del respaldo de Dios a su vida, Dios le responde y le dice, tranquilo, no estás solo. Aunque en ese momento de niebla en Israel, en ese tiempo donde abundaba el pecado en Israel, donde habían dado la espalda a Dios, Elías no era el único que estaba ahí. Dios había separado también a otros 7,000 hombres, los cuales no se habían inclinado de Baal. Tenían un remanente. Y ahí te demuestra también históricamente que Dios nunca ha desechado de Israel y que no lo hará. Ahí he salvado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Estoy haciendo un recorrido rápido porque esto la semana pasada Jenny ya lo explicó. Pero tanto antes como ahora, y como en ese momento Pablo estaba hablando, y tanto en la época de Elías, y tanto ahora, son los escogidos, el remanente, son llamados por gracia. Por gracia de Dios. No por lo que podamos hacer o no. Para tenerlo muy en claro esto. Desde que hemos empezado el libro de Romanos, un concepto de que ya debe haber quedado grabado en nuestras mentes es la gracia. Porque desde el capítulo 1 lo hemos venido estudiando. Y ya sabemos de que no podemos hacer nada nosotros para acercarnos a Dios. Y dice, así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí, es verdad que nosotros, el pueblo de Israel, le dio la espalda a Jesucristo. Sí es verdad que no creyó en Él. Sí es verdad que estuvo más ocupado en sus rituales, en sus ritos, en sus tradiciones, que no pudieron ver al Cristo de la gloria. Pero también es verdad que había un pueblo y había un remanente que sí escuchó, que sí siguió a Cristo, que escuchó su mensaje, creyó en Él. Yo soy una prueba de esto, decía Pablo. Aquel que era perseguidor, ahora era quien predicaba el Evangelio. Dios no había desechado a su pueblo. 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Para dejar en claro, y si por gracia ya no es por obras. Si que tú pretendes que, ser parte del pueblo de Dios o condicionar a Dios por lo que tú puedas hacer o pensar de que nos merecemos algo por lo que hacemos o lo que no hacemos, o por lo que dejamos de hacer, porque venimos al culto, o porque cantamos, o porque predicamos, o porque salimos a evangelizar, o porque no voy a fiestas, o porque no tomo, o porque obedezco a mis padres. Si es así, y si por gracia ya no es por obras. Si por gracia ya no es por obras. Se había presentado el Evangelio a los judíos, se había presentado el Evangelio a Israel. Pero ellos estaban empedernidos buscando cómo agradar a Dios mediante la ley, que no se dieron cuenta que quien estaba al frente era el autor de la ley. Que no se dieron cuenta que a quien mataban era a quien la ley apuntaba. Y si por gracia ya no es por obras. Y si por obras ya no es por gracia. Señor, te prometo que si tú me ayudas a pasar este examen, que yo sé que he sido flojo todo el semestre, Señor, pero mira, si yo saco 12, apruebo con 10.5. Y como el medio punto es para el alumno, saco 11. Señor, yo sé que no he estudiado porque he estado viendo Cobra Kai toda la semana en Netflix, pero Señor, si tú me haces recordar, Señor, para el examen justo esas preguntas, yo que sé que me va a preguntar lo que he leído solamente. El capítulo 2, estoy seguro que el capítulo 2 del libro va a venir. No, así no funciona. No podemos condicionar a Dios. Señor, te prometo que si tú me ayudas con esto, te prometo que todos los sábados voy a venir al culto. Y de verdad te lo prometo que ya no voy a responder a mi mamá ya. De verdad, de verdad. No. No funciona de esa manera. Y si por gracia ya no es por obras. Lo hemos explicado un montón de veces. Las obras son consecuencias de lo que ya somos.
Y Dios nos ha llamado o ha llamado a su pueblo y a nosotros mismos, no porque haya visto algo bueno en nosotros, no porque haya visto algo mejor en nosotros que en otras personas, porque tranquilamente si de repente nos podemos comparar unos a otros, podrían haber muchas otras personas que son mejores capacitadas, más inteligentes, más honestas que nosotros. Pero no se basa en lo que nosotros podamos ser o en lo que nosotros podamos lograr o en lo que nosotros, lo inteligentes, lo buenos que podamos ser, sino que se basa en la gracia y en la misericordia de Dios. Escuchaba al pastor Sugel y me quedó una frase muy, muy buena que decía que la gracia de Dios no va a ser manifiesta en nuestras vidas hasta que nosotros estemos dispuestos a reconocer lo miserable que somos. Cuando nosotros reconocemos lo miserables que somos, es cuando la gracia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Porque podemos darnos cuenta y podemos entender de que no somos nada, sino que dependemos realmente totalmente de Dios. Y que ante todo nosotros somos, todo lo que tenemos y todo lo que somos en realidad es malo. Que nuestro deseo esté continuo a hacer el mal. Hacer lo malo es fácil. Hacer lo malo es deleitoso y hacer lo bueno cuesta, es difícil. Cuando tenemos un problema lo más fácil es mentir y salimos rápido del asunto. Difícil es decir la verdad porque sabemos que muchas veces la verdad tiene consecuencias y no siempre son buenas. Pero cuando tú, los que son más adolescentes y tus padres te dicen, hijo, haga lo que hagas, por favor, cuéntame. Confía en mí. Sí es verdad, cuéntalo, tus papás se van a molestar, pero igual te van a castigar. Y cuando uno es adolescente, esos pequeños problemas son un mundo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en mi casa si yo sacaba un 12, yo no jalaba nunca, pero si yo sacaba un 12 o un 13, la señora que está acá de rojo, que me daba mi sermón, tú no haces nada, tu único trabajo es estudiar, ¿por qué tienes que sacar estas notas? Y una vez saqué un 11. Y según yo no habían entregado notas. Y agarré el examen y lo boté a la basura. Y mi mamá preguntaba, y mi mamá sabía, porque mi mamá siempre iba al colegio, parecía auxiliar. Entonces, y en eso me pregunta, ¿y ya entregaron los exámenes? Es raro que están entregados todos menos el de matemática. Y le digo, no, la profesora está enferma, no. La semana siguiente, ¿ya te entregaron? No, no me he entregado, creo que la profesora se ha olvidado, a la entrada de libreta. Y en eso una se encuentra con una de sus amigas, que era también de la directiva, y le dicen, oye, ¿tu hijo cuándo sacó el examen de matemática? Y yo, y es que mentir es fácil, nos saca rápido del apuro. Hacerlo malo es fácil, hacerlo bueno es difícil. Pero nosotros sabemos de que estamos aquí, para repetirlo, no por lo que podamos hacer, o no por lo que seamos, o no lo bueno que somos, sino que estamos aquí porque Dios ha tenido gracia y misericordia para con nuestras vidas. Por gracia somos salvos, dice la Biblia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. No podemos pretender llegar a Él por medio de obras. ¿Qué pues? Entramos a la parte que vamos a estudiar, me tocaba a mí. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Alguien podría negar que lo que Israel buscaba no era a Dios? ¿Alguien podría decir que lo que Israel buscaba no era a Dios? En realidad no. Israel buscaba a Dios. Israel buscaba la justicia de Dios. Sí lo buscaba. El problema es que se había metido más en el método, en la forma, que en Dios mismo. Israel sí buscaba la justicia de Dios.
y habían recibido de parte de Dios sus leyes y sus mandamientos. Pero se habían quedado en las leyes y los mandamientos. Y se olvidaron de que esas leyes y esos mandamientos te llevaban a un agrado con Dios, a mostrarte cómo somos. Se habían quedado en el ritual, se habían quedado en la ceremonia, se habían quedado en los dogmas, en la forma. No se ora parado, se ora arrodillado. No, tienes que venir con zapato y con corbata sí o sí. No, las chicas no pueden estar con pantalón, úsense su falda y que barra el piso cuando caminen. No, que cuando tenemos culto de Ajek vamos todos de blanco. Se habían quedado en el rito, en la ceremonia, más que en el Dios al cual se había sido manifiesto a ellos. Así que no podemos negar que ellos buscaban a Dios porque en su manera errada de ver las cosas, ellos estaban intentando buscar a Dios, estaban intentando agradar a Dios. El problema que ya hemos estudiado nosotros desde el capítulo 1 es que por nuestras formas y por nuestros medios jamás agradaremos a Dios. ¿Quién agradó a Dios? ¿Quién fue el único que pudo agradar a Dios por completo? Cristo. Y tenemos que estar agradecidos por eso. Que tenemos que estar totalmente agradecidos por eso. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque como Cristo se agradó al Padre y por medio de la gracia nosotros somos salvos, podemos acercarnos a Cristo confiadamente sabiendo de que por medio de Él Dios mira a Cristo en nosotros, que ha pagado nuestras culpas. Y dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Es verdad, no pudieron alcanzarlo. Tuvieron frente a frente al Hijo de Dios y lo mataron. Conocieron las normas, las reglas de Dios, conocieron sus mandamientos y no supieron qué hacer con ellos. Tuvieron una orden clara cuando fueron fundados, ser luz en medio de las naciones. Pero ellos decidieron encerrarse como un pueblo, como el pueblo escogido que solamente era, y el evangelio era solamente para ellos y para nadie más. Creyendo de que la salvación se daba por heredad, por ser simplemente descendientes de Abraham. No lo alcanzaron. Pero mira qué dice aquí. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dentro de ese pueblo de Israel hubo un grupo que había sido escogido por Dios. Que habían sido escogidos por el Padre. Y ellos sí lo alcanzaron. Y una vez más, ¿por qué ellos sí y por qué ellos no? Tenemos que retroceder a Romanos 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué no pudieron alcanzar la justicia de Dios? Porque decidieron establecer su propia justicia por encima de la justicia de Dios. ¿Y por qué los escogidos sí pudieron alcanzar la justicia de Dios? Porque fue por gracia. Ellos fueron escogidos por gracia. No es porque sean mejores que sus demás compatriotas o porque sean mejores que los demás, por gracia. Como les decía, el ejemplo de Pablo. Pablo había sido un hombre que asesinaba a los cristianos, que martirizaba a los cristianos, incluso dice que llegó a hacer que muchos de ellos blasfemaran el nombre de Cristo. Pero los ojos del Padre estaban puestos sobre él y por gracia él pudo entender el Evangelio y comprender. Pero los escogidos sí los alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Aquí ya se muestra, cuando dice y los demás fueron endurecidos, como una muestra de un juicio, como muestra de un juicio de Dios. Cuando Dios habla de que se ha dado endurecimiento de corazones, ha sido que Dios ha evaluado y ha juzgado
y ha endurecido los corazones. Por ejemplo, podemos ver Éxodo 4:21. En Éxodo 4:21 dijo, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, y de modo que no dejará ir al pueblo. Y los demás fueron endurecidos, como una muestra del juicio de Dios ante su rebeldía, ante su rechazo a Él mismo. Dice, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dios le dio espíritu de estupor, dice. Le dio espíritu de estupor. Aquí está mezclando unos versos del Antiguo Testamento, de Isaías 29 y Deuteronomio 29:4. Y dice, Dios le dio espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? ¿Alguno había escuchado de la palabra estupor o es la primera vez que la están escuchando? El estupor, vamos a ponerlo así, es como una especie de adormecimiento, una falta de reacción, un retardo. Y aún estaba por ahí buscando y había una especie de enfermedad, no una enfermedad, es una reacción, se puede decir, psicológica, que se llama precisamente el síndrome de estupor, que se da cuando pasa una emoción muy fuerte y uno se queda sin reacción, se queda pasmado, se queda anonadado. Es como cuando a veces ves que estás cruzando la pista, viene un carro a toda velocidad y no sabes cómo razonar y te quedas sin reacción precisamente, te quedas congelado. O cuando tienes una reacción muy fuerte y no sabes qué hacer en ese momento. Dios le dio espíritu de estupor, dice. Dios los adormeció. Pero Dios, ¿por qué hizo eso? Dios los cegó para que no vean, también dice. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ellos habían, como les digo, habían ensimismado y puesto su justicia tanto sobre la de Dios, que Dios también puso juicio sobre ellos. Como dijimos, todo el pueblo estaba mal, pero Dios había elegido por gracia a algunos, y con otros había recibido juicio. Hace algunas prédicas anteriores, quien también dijo, nosotros podemos recibir de Dios dos cosas, gracia y justicia. Y acá podemos evidenciarlo precisamente. Algunos recibieron gracia de Dios y otros recibieron justicia de Dios. Dios le puso espíritu de estupor, los adormeció a todos y les cegó sus ojos para que no vean y sus oídos para que no oigan. No de manera literal, sino que les está hablando, les cegó su entendimiento, los volvió necios. Se adormecieron en su propio conocimiento, porque muchos de ellos eran tal vez personas muy religiosas. Se adormecieron en su religiosidad, en lo que creían, en lo que pensaban que era correcto, que ya no se les permitió ver más allá. Dios mismo lo hizo. Les tapó la mente, les tapó su entendimiento, su razonamiento. Así realmente como lo hizo con Faraón y como lo hizo con muchos otros hombres atrás. Porque llega un momento en que el juicio de Dios también llega sobre nuestras vidas. Y muchos de nosotros podemos estar a veces pasando por una especie de letargo, donde venimos aquí como parte de nuestra rutina o nuestra forma cotidiana, ¿no?
Hoy día es sábado, ¿qué voy a hacer el sábado? Bueno, antes venía a la iglesia los sábados en la noche a jugar pelota, pero bueno, ya no tengo amigos con quien jugar pelota, entonces voy a la iglesia. No. Se ha vuelto como algo, parte de nuestra rutina. Ay, ¿qué vas a hacer más tarde? Ah, debo ir a la iglesia, ¿no? Sí, pero no te preocupes, que a las 8 acaba, y salgo rapidito. Muchas veces nosotros pasamos por eso mismo, por un proceso de adormecimiento en nuestras vidas. Y es peligroso, porque no nos damos cuenta de que estamos yendo camino al abismo. No nos damos cuenta de que hemos salido del camino. Porque seguimos en apariencia de santidad o en apariencia de bondad, de ser una buena persona. Pero poco a poco estamos siendo endurecidos nuestros corazones, que cuando escuchamos la palabra ya no provoca tanto eso, sino que nuestro conocimiento propio dice, ay, así, pues no, sí, así, sí. Y cuando alguien te llama la atención y te dice la palabra, dice, sí, yo sé que la palabra dice, ya sé, ya, no te preocupes. Y hemos puesto una coraza, hemos puesto una costra, que cuando escuchamos algo o nos reprenden por algo o sabemos que algo que está pasando va dirigido para nosotros, no reconocemos, porque se ha vuelto, ya nos hemos adormecido. Y eso es peligroso. Es el cuento de la rana en la olla de agua hirviendo, ¿no? Cuando meten a la rana, obviamente que el agua no está caliente, porque recién han puesto. Entonces la rana está en su baño todo tranquilo, y poco a poco, mientras va hirviendo, la rana se va adaptando a la temperatura del agua hasta que llega un punto en la que muere. Entonces nosotros mismos muchas veces pasamos por eso mismo. No nos damos cuenta que estamos saliendo y estamos adaptándonos a esta sociedad, estamos adaptándonos a las ideas que se dice afuera, estamos adaptándonos a los conceptos de nuestros amigos, estamos adaptándonos a cómo vivir mejor en esta sociedad, porque sí, cuesta, es difícil. ¿A quién le gusta caer pesado en un lugar? ¿A quién le gusta que cada vez que des una opinión todo el mundo te mire raro? ¿O a quién le gusta que de repente que algunos por ahí te miren como, no sé, como el bicho raro, como suele pasar muchas veces cuando uno realmente vive y demuestra de que es un hijo de Dios? Entonces es más fácil acomodarse. Pero muchas veces cuando nos acomodamos caemos en este estupor y caemos como en esa olla hirviendo de la rana, que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y adaptando a este mundo, que no nos damos cuenta que hemos salido del reino de Dios. Dios le había dado un espíritu de estupor. Dios había cejado su entendimiento. Y tenemos que tener cuidado nosotros de que caigamos en eso, que caigamos en la cotidianidad, que empecemos a conformarnos con lo que hay afuera, más que del reino de Dios, que del Cristo y de su justicia. Tenemos que cuidar que nuestros corazones no sean endurecidos y cada vez poder ser sensibles a la palabra. No pensar que cada vez que venimos acá, si alguno conoce algo más, es, ya, sí, voy a seguir ganando conocimiento. No es adquirir conocimiento por adquirir conocimiento, sino que es adquirir conocimiento para poder ponerlo en práctica, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quizás si algún día alguien nos pregunten, oye, y tú dices que Dios es bueno, ¿y cómo es verdad cómo me demuestras que Dios es bueno? Puede decir así como Pablo acá dice, Dios ha echado a su pueblo, no, mírenme a mí, yo soy judío, estoy aquí. En este caso puede decir, mírenme a mí, yo soy una evidencia de la bondad de Dios. El día jueves pasaron un video en la iglesia de nuestro hermano John predicando en otra iglesia. Y de verdad que yo cada vez que veo a John de manera personal, yo me alegro demasiado porque él ha sido mi vecino, o sea, yo lo conozco desde que era niñito. O sea, su testimonio no me lo han contado, yo lo he visto. Y realmente cuando yo veo a John, yo veo la mano de Dios y la misericordia de Dios de una manera extraordinaria. Y ese día que me pasaron el video, lo vi a John predicando, a mí, en el video de la iglesia, mi corazón se alegró mucho. Entonces algún día poder decir,
Cuando alguien nos pregunta de repente, ¿cómo sé si Dios realmente es bueno, que Dios transforma, que Dios cambia? Poder tener esa convicción, poder tener ese valor de que puedo decir y confiar, decir, mírame a mí. Yo soy una evidencia de que Dios es real, yo soy una evidencia de que Dios existe, yo soy una evidencia de que Dios transforma, que Dios cambia. Verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquí está citando un salmo, el Salmo 69. Y aquí Pablo está yendo a este salmo, porque estando en un convite, es una especie de banquete, una fiesta donde hay mucha comida, donde hay mucha bebida, donde hay mucha gente, donde la pasa muy agradable. Un banquete. La pasa muy bien. Este tipo de lugares se consideraban un lugar seguro, un lugar donde se manifiesta bendiciones, donde se manifiesta la bendición de Dios, ¿no? Puesto por la abundancia, puesto por la providencia de Dios. Pero aquí lo que está queriendo decir es, y dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Ese banquete, esas bendiciones, muchas veces en nuestras manos, cuando no tenemos claro de que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, se convierten en maldiciones o se convierten en nuestra trampa. Cuando no podemos entender de que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es por gracia de Dios. Si consigues un buen trabajo, si consigues entrar, no sé, a la mejor universidad, si consigues una beca, si sacas el primer puesto en el colegio, no podemos olvidar de que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por gracia. Porque si no, esa bendición, ese convite como está aquí, se puede convertir en tu trampa, se puede convertir en tu red. No, pero yo conseguí esa beca por mi esfuerzo. Pero ¿quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te brindó la salud para que puedas estar en ese tiempo? No, pero yo conseguí ese trabajo porque me amanecí durante 5 años en la universidad para poder aprender. Lo mismo. ¿Quién te brindó las capacidades? ¿Quién te dio todo lo que tenemos? Tenemos que tener cuidado de las bendiciones, de las cosas que adquirimos. Muchas veces aún, de repente, en el mismo ámbito eclesiástico, nuestras bendiciones, nuestros puestos, nuestros cargos pueden ser una maldición si es que eso se convierte en nuestra razón de ser más que en el medio por el cual nosotros servimos a Dios. Si nosotros como parte del ministerio de alabanza, el instrumento se convierte en nuestra razón de ser, se ha convertido en nuestra trampa. Tenemos que entender, sea la posición que tengas, aquí adentro o afuera, que ante Dios todos somos iguales. Cuando nosotros nos presentemos ante Él, no voy a ir a presentarme, imaginemos una suposición, voy a profetizar. Soy Benjamín, gerente de tal, todavía no lo soy, estoy viendo futuro, no, mentira. No, eso no puede pasar. Todos nos vamos a presentar ante Él como hijos de Dios o simplemente como personas como todos. Los títulos y los cargos quedan en esta tierra. Tenemos que cuidar que las bendiciones de Dios, que muchas veces, bueno, de hecho, todas son buenas, pero que muchas veces en nuestras vidas, porque no sabemos tratar las bendiciones de Dios, se convierten en maldiciones o en cargas, en tropezadero y en retribución, dice. Y eso fue lo que pasó con Israel.
todas las bendiciones que adquirieron, todas las bendiciones que se les fueron dadas, dígame, ¿a qué pueblo se le fue dado los mandamientos? ¿A qué pueblo se le dio tal promesa de que de ese pueblo nacería el Salvador del mundo? Ellos conocieron a la voluntad de Dios. Dios hizo un pacto con ellos. Dios le había dado una comisión a ellos. Pero las bendiciones que ellos adquirieron se convirtieron en maldiciones, en cargas y en tropiezo para sus propias vidas. El verso 10 dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobia la espalda para siempre. Sean oscurecidos sus ojos. Como hemos dicho, que sean oscurecidos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Y después, y agobia la espalda para siempre. Evitar llegar a ser esos cristianos checklist. ¿Cómo cristiano checklist? A veces nosotros pensamos de que si no hacemos ciertas cosas, si nos pasa algo es por eso. Entonces, no voy a decir que está mal que todos los días oremos en la mañana, pero vamos a hacer una suposición. Pasó que hoy día no oré, y justo por no orar, algo me pasó en el carro y dije, uy, es que me ha pasado esto porque hoy día no oré, hoy día no oré, y porque hoy día no he orado, Dios me ha castigado, pucha, se me pasó. No podemos llegar a esos extremos tampoco. De llegar y decir, a ver, hoy día es lunes, sí, oré, listo, bien, sí, voy a la iglesia, bien, sí, ya, bien. No, hoy día yo no voy a fiestas, bien. Porque al final se convierten en cargas. No estás haciéndolo de manera natural o de manera voluntaria, no se ve de esa manera un trabajo, se puede decir, el reflejo del trabajo del Espíritu Santo en tu vida, sino que tú lo estás intentando hacer por tus propias fuerzas. Y por lo que estás intentando hacerlo por tus propias fuerzas, se va a ver un agobio, una carga para tus hombros, para tus espaldas. Y esa carga no se va a poder cargar. Ya lo intentaron antes los judíos y no pudieron. Entonces no caigamos nosotros también en el mismo juego de intentar hacer ciertas cosas para intentar agradar a Dios. No vamos a poder, te vas a cargar, no vamos a cargar. Es un método que ya se fue probado y que no tuvo resultados buenos. Por lo tanto, no sigamos intentándolo. Va a ser carga. Porque precisamente por eso también nuestro entendimiento es nublado. Empezamos a caminar ciegos. Y sin un rumbo en sí. Porque supuestamente nosotros estamos apuntando a Cristo, pero en esa forma de vivir no llegamos a Él. Dios siempre tuvo un remanente en su pueblo, desde el principio. Israel siempre fue un pueblo rebelde. En el verso 10, en el último verso del 10 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No era nada nuevo lo que Pablo estaba diciendo. O sea, Israel, y como todos nosotros, somos rebeldes. Israel era un pueblo rebelde, desde el principio fue un pueblo rebelde. Pero Dios siempre estuvo extendiendo sus manos, dice ahí. Dios siempre estuvo con las manos extendidas. Porque hay que tener en claro de que no es por nosotros, es por la gracia de Dios que está sobre nosotros. Entonces, Dios siempre tuvo un remanente en Israel. Lo tuvo en la época de Pablo, lo tuvo en la época de Elías y también lo tiene ahora. Y de la misma forma es en la iglesia. Siempre hay un remanente. Que a pesar de que pensemos de que nuestra sociedad occidental se está secularizando, por así decirlo, que los valores cristianos se han perdido, que cada vez queremos nosotros como occidentales separarnos más de las normas de Dios, de los valores morales que nos han establecido, debemos entender que siempre va a haber un remanente. Que siempre hay un remanente, y en todo lugar al que vayamos vamos a encontrar un remanente. Y que tenemos que estar atentos
para, espiritualmente hablando, para no caer en ese letargo en el que cayó Israel, para que las bendiciones que Dios da en nuestras manos no se conviertan en maldiciones, para que nuestro culto no esté por encima que nuestro Dios, y sobre todo para no olvidarnos de que estamos aquí por gracia y que todo lo que tenemos es por gracia. Si podemos escuchar la palabra el día de hoy, es por gracia. No permitamos que nuestro corazón se endurezca, no permitamos que caigamos en ese estupor. Confiemos en Él, busquémonos a Él de corazón y no hagamos de la vida religiosa una carga. Por el contrario, sino que tener una verdadera relación con Dios, de tal manera que cuando yo me busque a Dios y cuando yo acerque a Dios, pueda tener la confianza y la seguridad de que estoy yendo al lugar más tranquilo de todo y que puedo descansar y que puedo estar en paz, y que no se convierta en, ay, ya es domingo, a las 8 tengo que levantarme porque tengo que ir a la iglesia. Que no se convierta en una carga. No caigamos como el pueblo de Israel en ese pecado. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y busquemos siempre estar, se puede decir, bien con nuestro Padre. Valorar siempre la salvación que nos ha brindado, que, como repetimos, es por gracia. El pueblo de Israel, los que han sido salvados, los escogidos, es por gracia. Y nosotros que estamos aquí en esta hora, estamos aquí por gracia. Quitar todo, cualquier tipo de mérito humano que podamos presentar y acercarnos a Él precisamente como lo que somos, pecadores. Amén. Eterno Dios, Padre, gracias te damos en esta hora porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra, porque nos has permitido, Señor, escuchar un poquito más de ella, Señor. Te permítenos, Señor, que podamos entender, Señor, el mensaje en esta hora. Permítenos, Señor, que podamos ser, Señor, cada día más, Señor, más como tú. Ayúdanos, bendito Padre, a seguir, Señor, perseverando, Señor, en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, valorando esa salvación tuya, Señor, que nos has brindado, bendito Padre. Señor, a valorar, Señor, a tu Hijo Cristo, Señor, y su muerte gloriosa en la cruz, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, del estudio de tu palabra, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, acercarnos más a ella, Señor, y estudiar, Señor, tu palabra como tú nos pides, bendito Dios. En el último amado Jesús. Amén.